Muy buenos días a todos y todas. Esta clase se titula Producción de bioplásticos, fortalezas y debilidades frente a los polímeros de origen fósil. El temario de esta clase incluye en primer lugar el abordaje de la problemática global del plástico y su impacto en el ambiente. Posteriormente comenzaremos a hacer una pequeña introducción a la química de polímeros, analizando qué son los polímeros en sí, una breve clasificación y las propiedades de este tipo de materiales. Abordaremos los principales tipos de plásticos convencionales derivados a partir del petróleo. Estudiaremos posteriormente el caso de los bioplásticos como propuesta sustentable y alternativa frente a los petroderivados o los derivados de petróleo, analizando algunos ejemplos derivados de fuentes animales y vegetales, sus aplicaciones y su particular situación tanto en nuestro país como en el mundo. Para finalizar, abordaremos algunas ventajas y desventajas de los bioplásticos frente a los plásticos o polímeros derivados del petróleo. Los plásticos en su mayoría son sintéticos, es decir, que son preparados por el ser humano y derivan principalmente del petróleo. Estos materiales están presentes en casi todas las actividades humanas, ya sea en actividades relacionadas con la alimentación, es decir, el embalaje y la producción de o envoltorios para alimentos y bebidas, así como también para la preparación de utensilios, muebles, revestimientos para la construcción y otros materiales presentes tanto en vestimentas como calzados. Los plásticos constituyen el tercer material sintético más producido en nuestro planeta, luego del acero y el cemento, y desde el año 1950, el momento en el que comenzó a producirse a gran escala este tipo de materiales debido al aumento de la actividad extractiva de los recursos petrolíferos, se han producido a nivel global 8.300 millones de toneladas métricas. Se proyecta que para el año 2050 este valor se incremente o llegue a las 34.000 toneladas. Para que tomemos una dimensión de cuál es el mercado global de los plásticos convencionales, el 25% de la producción es realizada por China, el 20% por Europa y el 18% por el NAFTA, por los países de Norteamérica, México, Estados Unidos y Canadá, que son los principales productores de este tipo de materiales. Sin embargo, solamente el 40% de la producción es consumida por un único país, que es Estados Unidos. Lo que es interesante tener en cuenta que de estos materiales no son utilizados solamente para la producción de objetos que son de naturaleza durable, sino que son muchas veces empleados para la preparación de objetos de un único uso, lo cual lleva a que gran parte de este tipo de materiales eh, volcados como parte de los residuos domiciliarios y constituyen en algunos casos hasta el 70% de los residuos sólidos urbanos generados por las grandes ciudades. Siguiendo esta línea, es importante saber que cerca de solamente el 10% del plástico es reciclado y el 12% se incinera, ya sea para la producción de energía termoeléctrica o como parte de su disposición final. El 78% restante se termina volcando al ambiente, en su mayoría enterrado o en basureros a cielo abierto. Y lo interesante en este punto, y problemático también, es que para la producción anual de plástico se emplea cerca del 5% del total de petróleo que se extrae en el mundo. Y esto es una situación que es problemática debido a que para el 2050 se espera que esas reservas, si se siguen utilizando con las proyecciones que se prevén, se agoten completamente.
Uno de los grandes problemas de este tipo de materiales es que por su naturaleza sintética y sus características estructurales, se trata de compuestos que son altamente persistentes en el ambiente, es decir, que tienen vidas medias muy elevadas, no pueden ser degradados o biodegradados, es decir, degradados por sistemas biológicos con mucha facilidad. Esto lleva a que algunos materiales puedan persistir en el ambiente más de 100 años. Por otra parte, el acumularse en el ambiente generan graves alteraciones en los ecosistemas, alterando no solo el ambiente físico, es decir, el biotopo, sino alterando también la dinámica digamos, y el desarrollo de los propios seres vivos. Y en los mares aproximadamente se están volcando cerca de 8 millones de toneladas anuales de este tipo de material. Es decir, que a pesar de que las grandes ciudades desechan estos materiales y terminan en algún sumidero del tipo de basural, ya sea esa basura termina en una disposición final enterrada o en un basurero a cielo abierto, por algún sistema pluvial o fluvial termina desembocando en los grandes océanos y actualmente desde hace un par de años se ha detectado la formación de un fenómeno particular que es el de las grandes islas de plásticos que se verifican en algunas zonas del Océano Pacífico e Índico, donde las corrientes oceánicas generan acumulación de plásticos en la zona superficial, donde comienzan a proliferar algunos organismos que suelen tener generar algunos inconvenientes para la biodiversidad marina. No solo eso, sino que además esos plásticos suelen engancharse en algunas partes u órganos de algunos animales marinos, provocando su muerte o pueden ser incluso ingeridos por los mismos. Para comenzar a estudiar un poco la cuestión de los plásticos, comenzaremos por qué son los polímeros, ¿no? Los polímeros son grandes moléculas o macromoléculas, moléculas de gran tamaño que están formadas por unidades repetitivas unidas entre sí de manera covalente que se denominan monómeros, ¿sí? En esta imagen que se muestra aquí abajo se representa una reacción conocida como reacción de polimerización en la cual n número de moles del monómero se enlazan covalentemente para formar el polímero, ¿sí? Y lo que se muestra es que ese monómero M, que es la unidad repetitiva, aparece entre paréntesis indicando con un subíndice que indica el número de repeticiones de esa unidad repetitiva en esa molécula. Los monómeros que forman parte de estos biopolímeros de estos polímeros se caracterizan por ser bifuncionales, es decir, que pueden tener dos grupos funcionales que permitan formar al menos dos enlaces covalentes con otros dos monómeros. Desde el punto de vista de la química de polímeros, entendemos como bifuncional a los enlaces múltiples, dobles y triples, carbono-carbono, a los compuestos polifuncionales o bifuncionales que tengan al menos dos grupos funcionales, por ejemplo, los diácidos, dioles, hidroxiácidos, aminoácidos, diaminas, etcétera, y a los compuestos cíclicos y monofuncionales como las lactonas y lactamas que se utilizan para la preparación de algunos polímeros en particular. Aquí abajo se muestra, por ejemplo, un polímero que es el polietileno, que se prepara a partir de un monómero que es el etileno, donde se observa que presenta un único grupo funcional, que es un doble enlace carbono-carbono. En cambio, en la imagen de la derecha se observa la síntesis, la ecuación de síntesis para la síntesis de una poliamida que se llama nylon 6, que se prepara a partir de un compuesto también monofuncional cíclico, que es una epsilon caprolactama, en presencia de calor y un catalizador. En relación a la clasificación de este tipo de materiales, podemos clasificarlos según su origen en polímeros naturales, sintéticos y semisintéticos. Los naturales son aquellos que provienen de los seres vivos o de factores abióticos, es decir,
que están presentes en los sistemas biológicos o presentes en los objetos inanimados, ¿no? Dentro de ellos podemos obtener, por ejemplo, los polisacáridos, las proteínas, los ácidos nucleicos, pero también podemos tener otros compuestos como los polisilicatos que están presentes en las arcillas en el suelo. Tenemos luego los compuestos sintéticos, es decir, aquellos que son elaborados o sintetizados por el ser humano, entre los cuales podemos encontrar el nylon, el PVC, el PET, entre otros, y los semisintéticos, que son aquellos que se obtienen a partir de la transformación química o derivatización de polímeros naturales, por ejemplo, el celuloide y el quitosano. Desde el punto de vista de su morfología estructural, es decir, de la estructura química de los polímeros, podemos clasificar a los polímeros en tres grandes grupos. Los polímeros lineales, que están formados por una cadena lineal de monómeros, que ese es el caso de la mayoría de los polímeros que forman fibras, como los poliésteres, poliamidas y la celulosa. Podemos también encontrar los polímeros ramificados, que están formados por cadenas lineales a partir de las cuales pueden polimerizar o conectarse cadenas secundarias o laterales, que es el caso del almidón, y los polímeros entrecruzados, que están formados por redes de cadenas lineales y ramificadas que están unidas entre sí mediante enlaces covalentes, lo cual confiere gran estabilidad, elasticidad y rigidez a ese polímero. Dentro de ellos podemos encontrar el caucho sintético presente, por ejemplo, en los neumáticos. Por otra parte, podemos clasificar también a los polímeros según su resistencia mecánica y térmica en tres grandes familias. Los polímeros termoestables o termorrígidos son polímeros altamente rígidos que soportan diferentes temperaturas sin deformarse o quebrarse. Se suele tratar de compuestos altamente reticulados o entrecruzados que no se pueden volver a fundir una vez que se han solidificado. Es decir, que en el proceso de síntesis se generan una elevada cantidad de uniones covalentes entre las unidades monoméricas que llevan a formar redes espaciales tridimensionales muy compactas, y esto impide que una vez que se haya polimerizado o solidificado el compuesto pueda volver a fundirse. Dentro de los compuestos que pertenecen a esta familia encontramos la mayor parte de las resinas, como la melamina y la baquelita, ¿no? Que se muestra aquí a la derecha, que es uno de los primeros polímeros sintéticos preparados por el ser humano. Y a la izquierda se muestra la lignina, que es uno de los componentes principales de las especies leñosas de la madera, junto con la celulosa. Existe otra familia de polímeros que se conocen como elastómeros, que son sustancias de naturaleza polimérica, también son reticulares y elásticas, que pueden ser estiradas sin experimentar una deformación permanente, es decir, que uno las puede estirar ejerciendo una fuerza y luego, al liberar esa tensión, el polímero vuelve a su forma, recupera su forma inicial. El termoplástico, en cambio, una vez que se estira, se deforma. Esa es una de las particularidades que tiene el elastómero con la otra familia que veremos más adelante de plásticos. Los elastómeros en general se caracterizan por tener un grado de entrecruzamiento alto, pero mucho menor al que presenta los polímeros termorrígidos, que forman una red mucho más entrecruzada, menos laxa, y esto es lo que permite que justamente el polímero pueda estirarse y luego retornar a su forma original. Dentro de esta familia de compuestos podemos encontrar al polisopreno o el caucho natural, al polibutadieno, al poliisobutileno y a los poliuretanos. En la imagen que se muestra aquí a la derecha en la parte inferior, se muestra el caso del caucho natural que se obtiene de algunos árboles, que fue uno de los primeros polímeros naturales utilizados a gran escala en la producción de neumáticos, especialmente por la empresa Ford durante el siglo XIX. Y en la parte inferior se muestran los que se llaman goma de estireno butadieno, Styrene Butadiene Rubber, que es actualmente uno de los principales componentes de la llanta de los neumáticos. Y finalmente podemos tener otro tipo de polímeros, que son los que llamamos polímeros termoplásticos, que se caracterizan por ser altamente flexibles. A diferencia de los anteriores, suelen ser reciclables, pueden fundir a alta temperatura, moldearse y solidificarse al disminuir la temperatura,
es decir, que esto permita que uno los pueda volver a calentar y fundirlos para remoldearlos. Y a diferencia de los anteriores, que suelen ser polímeros altamente intercruzados, se trata de polímeros que son lineales. Los más comunes son los nylon o las poliamidas, los poliésteres, el teflón, el polietileno, polipropileno, poliestireno, PVC y PET. Si observamos en la parte inferior, se observa el Sistema Internacional de Codificación para materiales plásticos que son reciclables, y la mayoría de los materiales que pueden reciclar pertenecen a esta familia de compuestos. Ahora nos centraremos en el estudio de los plásticos sintéticos derivados del petróleo, y en primer lugar comenzaremos a analizar el caso de las poliamidas sintéticas, también conocidas como nylon. Estos compuestos fueron producidos por primera vez a gran escala por la empresa DuPont a partir del año 1938, y su nombre nylon deriva de las iniciales de las dos ciudades de las sedes más importantes de esta empresa, Nueva York y Londres. Se trata de compuestos que son de naturaleza termoplástica, es decir, que pueden calentarse, enfriarse, volver a recalentarse y fundirse. Generalmente se trata de fibras, es decir, que son compuestos formados por cadenas que son lineales, no ramificadas. Suelen ser reciclables, pero no son altamente biodegradables. Suelen ser poco biodegradables. Dentro de los polímeros más importantes de esta familia tenemos al nylon 6, que tiene en su estructura es una poliamida formada por unidades repetitivas de 6 carbonos, que se deriva del monómero que vimos al inicio de la clase, la epsilon caprolactama. El nylon 66 o 6,6, que está formado por dos monómeros, una diamina, que es la 1,6 hexandiamina o hexan 1,6 diamina, y el ácido adípico o ácido hexanodioico. El nombre 6,6 lo que está indicando es que el monómero diamínico contiene 6 carbonos y el monómero diácido tiene la misma cantidad de carbonos. Cuando se indica un solo número, lo que está indicando es que el monómero aportaba todos los átomos de carbono de la unidad repetitiva. En cambio, si aparecen dos números separados por coma, se indica que hay dos monómeros, uno que aporta a los dos grupos aminos y el otro que aporta a los dos grupos ácidos. Y finalmente se muestra en la parte inferior el ejemplo de una poliamida particular, que es una poliamida aromática, que no es considerada un nylon, pero sí forma parte de las poliamidas sintéticas, que es el Kevlar, que es un material altamente resistente que se utiliza, entre otras cosas, para la preparación de chalecos antibalas. Otro grupo de plásticos sintéticos, derivados también del petróleo, son las Dentro de esta familia podemos encontrar como máximo exponente al polietileno, que es un plástico altamente utilizado en todo el planeta para producción de botellas para bebidas, y que resulta ser el tercer plástico más consumido de todo el planeta. Cerca de un 18% del plástico total producido pertenece está constituida por este tipo de compuesto, y se caracteriza por por ser un material que puede ser reciclado. Y luego tenemos el ejemplo de la policaprolactona o PCL, que es un insumo utilizado para la producción de impresiones 3D. Y finalmente, como familia de compuestos, podemos tener lo que llamamos polímeros vinílicos, que se caracterizan por producirse a partir de monómeros de vinílicos, es decir, que tienen un doble enlace carbono-carbono. Se caracterizan por ser termoplásticos lineales,
son reciclables, pero son altamente recalcitrantes, es decir, que son muy resistentes a la biodegradación y tienen elevadas vidas medias, aún más que los poliésteres y las poliamidas. Dentro de esta familia podemos encontrar el polietileno, que es el primer plástico más consumido de todo el planeta. Cerca del 34% de todos los plásticos utilizados en el planeta están preparados o están elaborados con polietileno, y esto representa unas 90 millones de toneladas anuales. El polietileno puede encontrarse en dos presentaciones: el polietileno de alta densidad y el polietileno de baja densidad, que se caracterizan solamente por la presencia de mayor contenido de aire dentro del material polimérico, que se genera con el agregado de sustancias que se denominan expansores durante la reacción de polimerización. Otro compuesto interesante o muy utilizado en esta familia de polímeros es el PVC o policloruro de vinilo, que es el que se muestra a continuación, que se utiliza justamente para elaboración de caños, para termofusión, principalmente para conducir sistemas de agua. Luego tenemos al polipropileno, que es es el segundo plástico más consumido en el planeta, unas 50 toneladas anuales de producción, y se utiliza en casi el 20% del total de los objetos plásticos que se producen y se utilizan en nuestro planeta. Se utiliza para la mayor parte de los envases de sustancias que no están destinadas para el consumo directo humano. Luego tenemos el polietileno perfluorado, que es este que se encuentra aquí abajo, también conocido como Teflon, que se utiliza como material altamente antiadherente y aislante. El poliestireno o telgopor, que se utiliza para la preparación de materiales descartables, principalmente para la preparación de utensilios para la manipulación de alimentos. Y luego tenemos el caso del polimetilmetacrilato, que se utilizan para la preparación de plásticos altamente resistentes y transparentes, que se caracterizan por ser utilizados como sustitutos del vidrio. Entonces, ¿qué son los bioplásticos? Los bioplásticos son compuestos que están formados básicamente por biopolímeros. ¿Y qué son los biopolímeros? Son polímeros que derivan exclusivamente de biomasa, es decir, que han formado en algún momento parte de algún ser vivo. Se caracterizan por ser compuestos de naturaleza orgánica, es decir, que tienen su estructura básica átomos de carbono, y pueden ser naturales o semisintéticos. Dentro de las familias más importantes de biopolímeros vamos a tener los polisacáridos. Entre ellos podemos tener el almidón, el quitosano, la celulosa, los más importantes. Proteínas, principalmente la queratina y el colágeno. Los ácidos nucleicos, los polifenoles, los compuestos polifenólicos, como la lignina, que era un derivado de los vegetales leñosos. Los politerpenos, es decir, compuestos terpénicos formados por unidades de isopreno, dentro de los que encontramos al caucho natural, y los polihidroxialcanoatos, que son básicamente poliésteres, que son naturales, que son producidos principalmente por microorganismos, bacterias, dentro de los que podemos encontrar al PHB o polibeta-hidroxibutirato, que es este compuesto que se encuentra, cuya fórmula estructural se muestra aquí abajo. ¿Qué son los bioplásticos? Bueno, existen distintas excepciones o consensos acerca de qué son los bioplásticos. En principio, en esta tabla que se muestra en la pantalla, hay dos coordenadas, una el origen y la otra la biodegradabilidad o compostabilidad. Y podemos observar que el material puede ser derivado de petróleo o derivado de biomasa, mientras que del otro lado podemos ver si es degradable o no biodegradable.
¿Qué se considera como bioplástico? Bueno, para que sea un bioplástico tiene que ser o biobasado o derivado de petróleo, pero que sea biodegradable. Es decir, que el único caso de plásticos que no son considerados bioplásticos son aquellos plásticos que son de características convencionales. Sin embargo, existen nuestros bioplásticos como el biopolietileno y el biopet, que son no degradables, pero son biobasados, es decir, que sus monómeros se pueden obtener a partir de fermentación de biomasa. Por ejemplo, de celulosa o de almidón se pueden obtener moléculas orgánicas de pequeño tamaño que pueden ser luego por síntesis química transformadas en los monómeros utilizados para preparar el PET o el biopolietileno. Del otro lado tenemos a los bioplásticos como la policaprolactona, el PBS y el PBAT, que son los dos polímeros que se muestran en la parte inferior de la pantalla, que son polímeros preparados exclusivamente a partir de petróleo, pero que por su estructura química pueden ser biodegradados, es decir, pueden ser reconocidos por la maquinaria enzimática de ciertos microorganismos y pueden ser hidrolizados con facilidad. Y finalmente tenemos un cuarto grupo, que son los que a los bioplásticos que le daremos mayor atención, que son los más interesantes por ser derivados de biomasa y que son biodegradables. Dentro de ellos tenemos al PLA, al ácido poliláctico, a todos los que son los polihidroxialcanoatos y todos los derivados de almidón, que son los que se utilizan principalmente en la industria. Entonces, teniendo en cuenta este último grupo de bioplásticos, los bioplásticos se caracterizan por ser una propuesta sustentable porque derivan justamente de biomasa y por lo tanto son un recurso que es potencialmente ilimitado, es un recurso renovable, son biodegradables, son bioasimilables, son compostables, se degradan en muy poco tiempo, en meses o años, es decir, que no se acumulan en el ambiente. Su producción emite menor cantidad de gases de efecto invernadero debido a que parte del dióxido de carbono que genera su degradación es utilizado para la síntesis de biomasa, que puede ser potencialmente utilizada para la producción de más bioplástico, y no requiere metodologías de fabricación diferentes a la de los petroderivados, es decir, que utiliza la misma maquinaria industrial que ya se emplea para la producción de los derivados de petróleo. Por ejemplo, las extrusadoras, performadoras, sopladoras que ya se emplean para la producción de bolsas u otros objetos plásticos. ¿Qué ejemplos de bioplásticos podemos tener? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de bioplásticos derivados de origen animal, vegetal y también de origen derivados de algas. Dentro de los bioplásticos más utilizados de mayor interés están los derivados del almidón. El almidón es un polímero, es un polisacárido que puede obtenerse en grandes cantidades de diversas fuentes de plantas terrestres, principalmente de maíz, papa y mandioca. Es muy utilizado como espesante en la industria alimentaria y es uno de los más prometedores para el desarrollo de sustitutos de derivados del petróleo. Muchos bioplásticos que actualmente están comercialmente disponibles son derivados de almidón. Una de las ventajas que tienen estos biopolímeros es que tienen una utilidad limitada por ser hidrosolubles, es decir, que en contacto con agua comienzan a deshacerse y esto genera ciertos problemas en términos de la resistencia del material. Se obtienen de cultivos alimenticios, entonces genera ciertos dilemas en función de si estamos utilizando la fuente del almidón para la producción de alimentos o para la producción de bioplásticos, es decir, genera algunas cuestiones que son más de carácter ético, pero que también están relacionados con el impacto ambiental, y requeriría extender en este sentido la frontera agrícola para poder no competir con la producción de alimentos. Otros bioplásticos que son interesantes, que no son derivados de origen animal, son los derivados de algas, como es el caso del agar, la agarosa, entre otros. En particular, el agar es utilizado en la industria alimentaria como gelificante, no se degrada tan fácilmente como el almidón por su estructura química, pero se caracteriza por ser bastante resistente y suele ser
generar bioplásticos de una elevada calidad. Y se caracteriza por ser además un bioplástico que gelifica con cambios de temperatura. A diferencia de otros bioplásticos derivados de algas, como el alginato, que también se obtiene de algas pardas, pero no se degrada con facilidad, también se utiliza como gelificante en la industria de alimentos, por ejemplo, para la producción de caviar de frutas en la cocina molecular o para la preparación de botellas comestibles. Y tiene la particularidad de gelificar formando complejos con calcio, es decir, modificando los iones presentes en el medio, el polímero forma complejos con ciertos polímeros como el calcio y eso provoca la gelificación del polímero y la formación de una película plástica. Existen otros bioplásticos de origen animal, como es el caso de los plásticos de caseína, en particular la galatita, que es un derivado de caseína y formaldehído, que fue uno de los primeros plásticos derivados, bioplásticos derivados eh, de origen animal producidos en escala industrial a partir de la formación de resinas de caseína formaldehído. Se trata de un termoplástico que se utilizó como sustituto del hueso o el marfil y fue muy utilizado durante la primera mitad del siglo XX, pero cayó en desuso luego de la Segunda Guerra Mundial debido a la introducción en el mercado de los plásticos derivados de petróleo. Otro bioplástico de origen animal que se está utilizando muchísimo a escala industrial es el colágeno hidrolizado, la gelatina, que tiene la particularidad de ser una proteína o péptidos derivados de animales, ¿no? Que se obtienen a partir de la hidrólisis parcial de una proteína que se llama colágeno. Es un producto de la industria cárnica, es un desperdicio en la industria cárnica, que actualmente se pone en valor agregado porque se utiliza como gelificante en la industria, se utiliza para producir algunos alimentos, como es el caso de las gomas azucaradas, pero tiene la particularidad también de ser biodegradable, hidrosoluble, suele ser eh, utilizado en revestimiento de fármacos y también puede ser empleado para la producción de bioplásticos. Otro bioplástico también de origen animal es el quitosano, que es un subproducto de la industria pesquera y que se obtiene por desacetilación de un polímero natural que es la quitina. La quitina es un polisacárido generado a partir de unidades de N-acetilglucosamida que está presente en el exoesqueleto de todos los artrópodos y en las paredes celulares de los organismos pertenecientes al reino fungi. Por desacilación o desacetilación de la N-acetilglucosamina se obtienen un parcialmente acetilado, que es el quitosano, y que puede ser utilizado para la obtención de diversos plásticos. Aquí a la derecha se muestran imágenes de algunos biopolímeros que hemos preparado en el laboratorio en otras cohortes de nuestra materia. Entonces, para ir haciendo un cierre, algunas de las aplicaciones de los bioplásticos pueden ser el envasado de alimentos y bebidas, la preparación de bolsas descartables, de utensilios descartables, es decir, para desarrollo de cubiertos, desarrollo de fármacos, ya sea como excipiente o coberturas de medicamentos, de materiales de uso sanitario como hilos de sutura que pueden ser absorbibles o apósitos. De hecho, varios bioplásticos se están utilizando con esta aplicación. Con aplicaciones nanotecnológicas, incluyendo nanopartículas, para dar aplicaciones en el delivery de drogas o en diagnóstica, que es una de las aplicaciones más novedosas o innovadoras de la nanotecnología, que tiene que ver con la combinación de la terapia y el diagnóstico. En relación a cuál es la situación de los bioplásticos a escala global, si nosotros tenemos una idea del total de las hectáreas de tierra disponibles en el planeta, solamente el 37% corresponde a terreno cultivable y de esa proporción, solo el 70% es destinado a pastura, un 30% se utiliza el suelo arable, es decir, que
puede ser utilizado para el cultivo, y de ese 30%, un 26% se utiliza para alimentación humana y ganadera, se utiliza un 2%, un 1% para el desarrollo de combustibles y otro 2% para otros materiales, dentro de los cuales se incluyen los bioplásticos. Para que tengamos una idea, eh, solamente 1.2 millones de hectáreas fueron utilizadas en el año 2017 para la producción de bioplásticos, y eso representa solamente el 0,02% del total de área cultivable de nuestro planeta. ¿Qué es lo que ocurre en nuestro país? Bueno, el desarrollo de bioplásticos en el sector público está bastante limitado, se limita principalmente a algunos desarrollos en laboratorios que pertenecen a universidades públicas u organismos como el INTI y el CONICET, y la mayor parte de los desarrollos justamente quedan en la escala de laboratorio, es decir, no pueden escalarse al sector productivo por falta de inversiones en esta materia. Y existe una empresa productora de bioplásticos de almidón para bioplásticos en Latinoamérica que comenzaría a funcionar, eh, se prevé en el año 2020, y va a hacerlo en este año, pero por una cuestión de la coyuntura económica no pudo hacerlo, con una capacidad instalada para producir cerca de 60 millones de toneladas anuales y destinada a proveer a todo el mercado regional de Latinoamérica con bioplástico, con el insumo para la producción de materiales bioplásticos biobasados. ¿Qué ventajas y desventajas tienen los bioplásticos frente a los petroplásticos? Bueno, en primer lugar, que se trata de materiales que tienen un bajo impacto ambiental debido a que generan menores problemas en cuanto a la disposición final de residuos y no se acumulan tanto en el ambiente. Son biodegradables y compostables, es decir, que la diferencia entre biodegradable y compostable tiene que ver con la cantidad de tiempo. Compostable es un compuesto biodegradable que se biodegrada o degrada en muy corto tiempo en el ambiente. Biodegradable es aquel compuesto que tarda más tiempo en degradarse en el ambiente. En general son compuestos que son biodegradables y compostables. En relación al uso del suelo cultivable, actualmente utiliza una muy baja proporción del suelo, solamente se utiliza el 0,02%, como vimos anteriormente, y se estipula que si ese porcentaje se aumentara al 2%, eso lograría reemplazar cerca del 80% del plástico convencional actual. Es decir, que con solo el 2% del área cultivable destinada a la producción de bioplástico estaríamos reemplazando el 80% del plástico derivado del petróleo. Generan menor cantidad de emisión de gases de efecto invernadero, debido a que justamente la biomasa, la producción de biomasa utilizada como insumo para producir el bioplástico termina siendo un sumidero de dióxido de carbono, es decir, absorbe dióxido de carbono para la producción de biomasa. Actualmente hay una limitación en términos de costos económicos, debido a que es difícil competir con los derivados de petróleo, que son de muy bajos costos. En relación a los métodos productivos, requieren la misma tecnología, es decir, que en principio no necesitaríamos una maquinaria especial para la producción de bioplásticos, porque podemos utilizar los mismos métodos de extrusión o soplado que se utilizan en la producción de otros plásticos convencionales, con la ventaja de que pueden extrusarse a menor temperatura. Un bioplástico puede extrusarse a 135 grados dependiendo del biomaterial, versus algunos a los 200 grados que se necesitan para extrusar plásticos como el polietileno, poliestireno, que son derivados del petróleo. Algo importante que se requiere también en un cambio cultural, ¿no? Entendemos que en nuestra vida los seres humanos estamos acostumbrados a utilizar el plástico derivado de petróleo, que es económico, que es de un solo uso. Entonces eso requiere de una concientización de la población acerca de la importancia de no utilizar residuos de naturaleza plástica
recalcitrantes, es decir, compuestos que sean persistentes en el ambiente y que debemos utilizar o migrar nuestra matriz productiva hacia estos nuevos productos bioderivados justamente para evitar el impacto ambiental que generan los plásticos convencionales. Se requiere una elevada regulación de los estados en el sentido de que se necesitan leyes y organismos de control, y en este mismo sentido se requieren políticas públicas e incentivos fiscales que promuevan el reemplazo de los bioplásticos, es decir, poder producir el cambio de un petroderivado por bioderivados, incentivando al sector público tanto eh, sobre todo para el desarrollo de investigación eh, y desarrollo en materia de producción de bioplásticos, pero también incentivos fiscales para que las empresas puedan migrar su matriz productiva y comenzar a producir materiales para que sean competitivos en los mercados. Así que bueno, eso es todo. Les agradecemos su atención